Cristo, de las Escrituras. Y el mensaje, la selección del título tiene un propósito que también vamos a descubrir a través del mismo, y que el Señor es nuestra oración que nos guía a través del mismo para que este mensaje lo podamos aplicar en nuestras vidas y transmitirlo a las naciones. La Biblia, hermanos, es la única fuente que revela quién es Cristo, nos dirige a Él, qué vino a hacer y cómo todo en ella se cubre perfectamente en Él. Vivimos rodeados de voces que intentan definir a Jesús según convenga a cada cultura o corriente de pensamiento. Nosotros podemos escuchar a través de diferentes personas que tienen diferentes de estos contextos, cultural, social, corrientes de pensamiento. Podemos escuchar de cada uno un concepto diferente de quién ellos piensan que es Cristo. Algunos piensan que fue un líder social admirable, un maestro de moral también, o incluso un símbolo espiritual. Sin embargo, hermanos, la pregunta que nosotros debemos responder hoy es esencial. ¿Cómo podemos conocer con certeza quién es Cristo? ¿Qué vino a hacer y cuál es su propósito eterno? Esa es la pregunta esencial que debemos hacernos y que esta mañana lo vamos a hacer y a través de la palabra veremos. Esa pregunta no se responde con emociones ni ideologías o experiencias personales, hermanos, sino con una sola fuente confiable, que es la palabra de Dios. En este mensaje, con propósito del mes de la Biblia, vamos a ver en la porción de Lucas 4, los versículos del 16 al 21, que las Escrituras nos muestra o puede revelarnos con claridad y autoridad la identidad de Cristo, su misión y el propósito eterno que resume toda la Escritura, todo lo que ahí está plasmado en Él, en nada más, en Él. Así que yo les invito para tener entonces este mensaje que me acompañen en la lectura del pasaje base del mismo, que está basado en Lucas 4, versículos del 16 al 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amado Dios, te damos gracias, Señor. La honra y la gloria te damos, Señor, por este día en que nos das el privilegio de estar reunidos aquí para rendirte culto, Señor, y en este momento para estar preparados y recibir de ti respuesta a través de la palabra, Señor. Esta palabra, Señor, nos guíe, nos alimente espiritualmente, Señor, nos dé fortaleza, nos dé dirección, nos dé sabiduría, Señor, para poder asimilarla, ponerla en práctica en nuestras vidas y al salir de aquí proclamarla, Señor, tal como es tu voluntad. Te damos gracias por la palabra que nos dejaste, Señor, por el Santo Espíritu que nos redarguye y nos instruye en ella, Señor, por tu Hijo en quien tenemos ejemplo, Señor. Te damos gracias por el sacrificio vicario de nuestro Señor, Señor, para nuestra redención y a través de la cual tenemos acceso a ti, Señor. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio de Lucas, hermanos, el Evangelio de Lucas. Este Evangelio, para tener un breve contexto y entrar directamente al mensaje, pero es importante siempre el contexto, escrito por este médico amado, compañero de Pablo, y él tenía el propósito de presentar una narración ordenada y confiable sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
Este médico, amigo de Pablo, le acompañó hasta el final de sus días. Podemos ver a través de la misma palabra que me parece que en 2 de Timoteo directamente indica en esta epístola a Timoteo que en el final de sus días solo Lucas le acompaña. Ya pues estaba en prisión, al cumplir ya lo que sería su ejecución, y al final de sus días este médico amado por Pablo le acompaña. Pero el destinatario de esta epístola, el destinatario principal, digámoslo así, fue un hombre llamado Teófilo, aunque claramente sabemos que el contenido de esta epístola está dirigido no solo a Teófilo, sino a una audiencia más amplia, incluyendo a creyentes gentiles. A propósito del mes de la Biblia, saber algunos detalles importantes de la misma, Lucas es el único creyente, el único gentil autor o escritor en el Nuevo Testamento, y dirige su carta a otro gentil. Probablemente Lucas era griego y Teófilo de la misma manera. De hecho, cuando Lucas se refiere a Teófilo, que dicho sea de paso, su nombre es un nombre griego, que significa amante de Dios, Teófilo, se refiere a él como excelentísimo Teófilo. Esa es se refería generalmente así, con esa calificativa, a personas que tenían algún alto cargo, por lo cual posiblemente Teófilo era una persona de alto cargo, pero estaba recibiendo esta carta de parte de Lucas, donde él le comparte de una manera muy especial, y también allí también podemos aprender. Lucas era médico de profesión, y cuando uno lee las epístolas o esta carta de Lucas y también el libro de Hechos, uno puede ver el nivel de orden y detalle que Lucas le agrega, que es un poco diferente en su estilo al de los diferentes escritores. Y ahí podemos ver que a pesar de que la palabra de Dios está inspirada de forma tal de que cada letra que está allí está tal cual Dios quiere que esté, eso no anuló el carácter y el estilo del escritor. Dios obró en estas personas, estos escritores, para que ellos pudieran plasmar tal y cual Él quería que estuviera en la Biblia, sin quitar o anular o excluir el carácter y el estilo del quien lo escribió. Y eso es lo que distingue esta carta de Lucas. En ese capítulo que acabamos de leer, Jesús acaba de regresar del desierto después de ser tentado por Satanás y comienza su ministerio público. Estamos allí en ese momento cumbre. Él regresa de ese episodio de ser tentado por Satanás y comienza su ministerio público. Entonces la escena tiene lugar en Nazaret, su pueblo natal, un lugar pequeño en Galilea donde muchos lo conocían desde su infancia. El hijo del carpintero. Era costumbre de los varones judíos que asistieran el día de reposo a la sinagoga a leer el Torá, y también después leían a los profetas. Esa era la costumbre. Y generalmente se le daba al leer la Torá y luego a los profetas, generalmente se le daba a una persona respetable. En este momento se le da a Jesús. Y lo que usualmente pasaba es que la persona, luego de leer a los profetas, habiendo también leído la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, le correspondía hacer una interpretación de la conexión entre lo que había leído de los profetas y lo que había leído también de la porción de la Torá. Esa era la costumbre en la sinagoga. La sinagoga no es un templo, es un lugar donde se asistía para poder tener este tipo de encuentros para estudio de la palabra y poder también, como esta tradición, el día de reposo, el día sábado. Entonces, a partir de esta porción yo les invito a que me acompañen a ver 3 aspectos que identifican a Cristo directamente con las Escrituras. 3 aspectos que identifican a Cristo con las Escrituras y que están en esta porción que acabamos de leer. Primeramente, la Biblia, hermanos, dirige nuestra atención hacia Cristo. La Biblia dirige nuestra atención hacia Cristo. Eso lo podemos extraer de la porción de Lucas 4, 17 y 18.
la porción A del 18. Si ustedes ven allí en esa porción de Lucas 4, 17 y 18, vemos que Jesús toma el rollo de Isaías, que dicho sea de paso, es el profeta que más se lee a través de esta reunión de los sábados para la lectura de la palabra, y lee esta porción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En esa lectura, él no hace una declaración directa sobre sí mismo. Eso lo va a hacer más adelante. Sin embargo, leer esta profecía mesiánica, hermanos, permite que sea la misma Escritura la que comience a señalar al ungido prometido que tienen ellos presente delante. La palabra profética leída se convierte en el camino que Dios usa para enfocar la atención del pueblo en lo que Él ha anunciado sobre el Mesías. Jesús, hermanos, no se define por su biografía ni por lo que la gente pensaba de Él, sino que la misma Escritura inspirada comienza a mostrar la identidad y el carácter de aquel que ha de venir como el Mesías. Es la misma palabra la que le introduce a Él. Él llega a su ministerio, como hemos resaltado en la introducción y en el contexto, y llega y lee este pasaje. La misma Escritura empieza a dirigir hacia Él. Así la Biblia se establece como esa base segura que nos dirige a Cristo, revelándolo progresivamente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Toda la palabra nos dirige hacia Él. Nadie debería imaginarse a Jesús según modas o tradiciones humanas. El texto ya está trazando el perfil de aquel en quien se cumplirán todas las promesas, todas. Cada vez que leemos la Biblia, hermanos, nosotros descubrimos que el centro es una persona viva, no una ley, no un libro de moral, sino Jesús encarnado. Creer en Él implica creer en lo que la Escritura dice acerca de Él. En ese entendimiento tenemos confianza y firmeza espiritual. Nuestra fe no se basa, hermanos, y este es un aspecto muy importante porque a veces tendemos a confundir la fe. Nuestra fe no se basa en emociones, sino en un testimonio verdadero, contenido y relacionado al Señor Jesucristo. Nuestra fe se basa en verdad, en hechos. Podemos tener ejemplo en Juan 5:39, por ejemplo, cuando Jesús confronta a líderes judíos. Ustedes recordarán ese pasaje donde dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A eso me refiero cuando Jesús viene y se introduce en su ministerio, lo hace con la lectura de Isaías que le dirige a Él mismo. Él confirma que toda la Escritura apunta directamente a Él y que no es un símbolo, sino una persona real, revelada por Dios desde el antiguo pacto. Aunque esas personas conocían de memoria, todos los que estaban allí, pasajes valiosos, no veían a Cristo, a quien estaban señalando esas Escrituras, porque leían sin fe. La verdad, hermanos, es que la Biblia es un libro testimonial que habla de Cristo con claridad y con urgencia. Hoy ocurre lo mismo en muchas iglesias, como lo que la escena que pudo pasar en ese momento. Se enseña la Biblia, hermanos, pero no siempre se presenta a Cristo como el centro. Hay que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces podemos ver que hay tal celo por lo que está escrito aquí, del que no vemos por el Cristo de estas Escrituras. Por saber más de Él, por memorizarnos todos los pasajes, que no hemos dicho que sea malo, pero el enfoque nuestro debe estar en el Cristo de las Escrituras. Estas Escrituras revelan al Cristo en quien está el propósito de ella misma. Y veremos más adelante que ese Cristo es el cumplimiento, es la ejecución viva y verdadera de todo lo que aquí está escrito.
Podemos acumular conocimiento, pero no conocer de pronto verdaderamente al Salvador, de quien ese conocimiento tiene alguna validez. Solo al escudriñar con fe, hermano, y corazón expectante, encontramos a Cristo con poder como el testigo que la Escritura anuncia. Podemos leerla, pero podemos tener el corazón vedado para no ver la gloria que hay detrás de estas letras. Esto debe transformar nuestra manera de leer, predicar y vivir la palabra. La Biblia no está para aprender o saber más de ella, sino para que ella sea nuestra transformación, para que nos transforme a la imagen de aquel a quien ella apunta. Ese es el objeto de este libro, ser transformados por él. Hermanos, no podemos decir que conocemos a Jesús si solo tenemos una idea o una emoción sobre él. Nosotros tenemos que ir a la Biblia y ver su rostro revelado en ella. Cuando abrimos la palabra con reverencia y atención, descubrimos quién es Cristo realmente. Como un segundo punto que podemos extraer de esta porción de la palabra que hemos leído esta mañana, que identifica a Cristo con las Escrituras, en la porción del 18 al 19 vemos que la Biblia revela lo que Cristo vino a hacer. Primeramente hemos visto que ella dirige nuestra atención a Cristo, pero también revela lo que Él vino a hacer. En esa porción del 18 y 19, vemos que Jesús lee una secuencia clara de acciones redentoras. Por ejemplo, y ustedes lo pueden ver allí en sus Biblias, si no ven muy bien las letras, dice, dar buenas nuevas a los pobres. Estas son la serie de acciones en la que se hace referencia en esa porción de lo que Cristo vino a hacer. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, predicar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Estas son una serie de acciones específicas que revelan lo que Cristo vino a hacer. Y hay alguna salvedad aquí porque dice, por ejemplo, dar buenas nuevas a los pobres. Esta palabra aquí puntualmente en esta porción de la Biblia, el contexto, la connotación de esa palabra es a los pobres de espíritu. Todo aquel que no ha conocido al Señor como su Salvador y necesita de Él para redención y vida eterna, es considerado pobre aquí en este contexto. Ese es el pobre, no económicamente, sino se refiere al pobre de espíritu. Cada verbo que hemos leído en estas acciones que están aquí señaladas también, describe una obra profunda y real, no simbólica ni limitada. A lo que me refiero, hermanos, que es que lo que está escrito aquí describe la obra del ungido, puntual, textualmente, físicamente lo que él vino a hacer. Sanar las heridas del alma, romper cadenas espirituales, ofrecer esperanza eterna al que no la tiene. Ese ministerio no solo fue físico, sino que también espiritual y transformador. La Escritura deja claro que Cristo no vino a dar ejemplos éticos o de filosofía, sino que vino a redimir, liberar, restaurar y salvar completamente. Esa misión está escrita y no puede ser tergiversada. Está anunciada desde los profetas, hermanos. Cuando entendemos eso, vemos que el Evangelio no es una teoría para discutir, sino una realidad para vivir, compartir y trabajar. Cristo obró tal como fue profetizado y nuestra misión aquí también debe reflejar esa claridad. Sabemos que nosotros somos el cuerpo visible de Cristo hoy y se supone que nosotros debemos seguir esa obra de Cristo. ¿Quieres saber qué es nuestra misión aquí? ¿Qué debemos hacer? Lo que Cristo hizo, porque se supone que nosotros somos su cuerpo visible hoy. Continuamos su obra. ¿Y cómo lo hacemos? Nos dejó dones, nos dejó un espíritu para que en esa gracia de la multiplicidad de dones que hemos recibido podamos cumplir su obra como un cuerpo. Seguir esa obra que está allí determinada a cumplir por Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje de Juan el Bautista cuando estaba preso y que envió a 2 discípulos para preguntar a Jesús si él era el Mesías?
¿Cómo responde el Señor allí ante ese abordaje de parte de los discípulos de Juan? Responde con hechos. Si lo recuerdan, eso está allí, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Si se fijan bien, Él no le respondió a ellos con argumentos teológicos ni apelando a su genealogía. Él respondió estas acciones, mostrando que estaba cumpliendo la misión que la Escritura había anunciado que haría el Mesías. Cada sanidad y cada liberación era un cumplimiento directo de lo que fue escrito. Todos estos pasajes de sanidad que ustedes vieron allí estaba en cumplimiento directo de lo que fue escrito que había. Una manifestación viva y visible de lo plasmado en un texto inspirado. Eso nos recuerda, hermanos, que nuestras acciones hoy también deben mostrar la verdad de la palabra. Por eso decimos que no leemos para aprender o saber de ella, más aún para ser transformados por ella y en esa transformación obrar conforme a ella. No estamos predicando una idea, hermanos, sino continuando la obra de Cristo. Nuestra forma de servir, amar, compartir el Evangelio debe concordar con lo que la Escritura dice que Él hizo. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo lo que Cristo hizo hoy en día? De esa manera, hermanos, no predicamos con palabras vacías, sino con vida transformada a través de la palabra, que nos refleja a aquel en quien tenemos ese ejemplo. En nuestra comunidad, hermanos, en nuestra vida diaria, nosotros podemos ser portadores del Evangelio viviente, no solo anunciando, sino también con nuestra propia vida, siendo testimonio, siendo testigos de lo que esa palabra nos ha revelado a nosotros. Cuando consolamos, cuando perdonamos, cuando oramos por sanidad, estamos mostrando que Cristo vive y actúa todavía hoy. No necesitamos programas espectaculares. Solo necesitamos obedecer lo que la Escritura establece, que Cristo haría. ¿Puedes ver, hermano, a Cristo en cada aspecto de las Escrituras? La Biblia no nos deja adivinar quién es Cristo ni lo que vino a hacer, nos lo muestra con toda claridad meridiana, hermanos. Finalmente, un tercer punto que podemos extraer de esta porción de la palabra que identifica a las Escrituras con Cristo es que las Escrituras encuentran su cumplimiento en Él, encuentran su cumplimiento en Cristo. Y esto lo vemos en la porción de Lucas 4:21. Después de la lectura, Jesús se sienta. Ustedes recuerdan el pasaje que hemos leído. Él lee la Torá, luego también la porción de los profetas, lee a Isaías, él se sienta, y también puntualmente, si pueden notar, ellos, dice el texto, que todos tenían su mirada sobre él, estaban atentos a lo que iba a decir, porque, como les digo, la tradición es que él interpretara lo que había leído y su conexión con la Torá. La respuesta es impactante. Me gustaría haber estado ahí en ese momento. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaría pasando por esa mente y ese corazón de cada uno de ellos que estaba allí? En ese momento, hermanos, a diferencia de la simple lectura que él había hecho anteriormente, Jesús está aquí ahora sí declarando abiertamente que él mismo es el cumplimiento vivo de la profecía ancestral que leían una y otra vez allí. Lo que durante siglos fue esperanza e interpretación, ahora tenía rostro y presencia delante de ellos. Eso revela, hermanos, que Cristo no solo cumple la palabra en el futuro, Él es el cumplimiento presente y pleno de la palabra. Cristo es el cumplimiento de la palabra porque Él solo hace la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre está expresada aquí. Todo lo que Cristo hace
es en función de la voluntad del Padre. Y eso es lo que está reflejado en esta palabra. Por eso Él es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Esto nos da una base firme, hermano. Si Él cumplió lo prometido por Isaías, también cumplirá lo que las Escrituras anuncian sobre su regreso y nuestro futuro glorioso. Tenemos una fe basada en un fundamento y no en emociones, en la verdad, en lo que aquí está escrito. Toda Escritura está culminando en Él. Leer la Biblia sin verlo a Él implica perder su esencia, su propósito. Estás leyendo palabras vanas, aún así la leas de este libro. Tienes que verlo a Él a través de estas palabras. ¿Quieres interpretar bien la Biblia? Cada cosa que interpretes debe reflejar el carácter de Cristo. Si no, no corresponde al propósito de esa porción que estás interpretando. En el camino de Emaús, hermano, tras resucitar, recordaremos todos ese pasaje. Jesús camina con 2 discípulos y les dice, ellos no le reconocían, pero les dice, después de haberle dado un pasaje completo desde el Antiguo Testamento, comenzando desde Moisés y los profetas, les explicaban lo que de él decía. Y en ese momento, después de haber leído todo eso, o haberle presentado todo eso, los corazones, dice la palabra, de ellos ardieron y sus ojos se abrieron, vieron la conexión, lograron ver la conexión. La Biblia dejó de ser solo historia para ser vida activa. Vieron al Cristo de las Escrituras que habían leído tantas veces o que habían escuchado tantas veces. Comprendieron que Cristo era el hilo que unía toda la Escritura. Eso mismo, hermano, puede pasar hoy. Cuando leemos la Biblia con el corazón dispuesto y lo hacemos a la luz de Cristo, el texto se vuelve revelación viva, historia real y transformadora. No leemos para informarnos, sino para encontrarnos con Dios y ser transformados por esa palabra. Es ahí donde la Escritura cobra vida, sentido, poder y propósito. Esto debe transformar nuestra forma de ver y de tener nuestra lectura diaria. Debemos abrir la Biblia buscando encontrarnos con Cristo en ella, sea lo que sea que estemos leyendo, porque en cada capítulo Él está. Él mismo lo dijo, escudriñad porque la Biblia, porque ellas dan testimonio de mí. No estamos leyendo reglas, historias antiguas, estamos estudiando la historia que se cumplió y que sigue cumpliendo y se cumplirá. Esa convicción, hermanos, nos debe dar fortaleza y paz ante lo que enfrentamos en nuestra vida diaria y debe cimentar nuestra fe. Sabemos que la palabra no falla, todo lo que en ella se dice, ha tenido, tiene y tendrá cumplimiento completo en Cristo. Nuestra esperanza, nuestra adoración y forma de vivir reposan en esa certeza. Allí está la base de nuestra fe, no en emociones. Generalmente tendemos a pensar, tengo fe en algo porque tengo la sensación o mi corazón me dice, nuestra fe se basa en roca, en verdad, en hechos firmes y verdaderos. Y en Él nuestra manifestación puede ser emotiva, pero se basa no en emociones, sino en algo cierto y verdadero. Cristo es el cumplimiento ayer, hoy y siempre. La Biblia, hermanos, no es una promesa sin destino, sino es un camino que conduce a Cristo. Nuestra misión es clara, hermanos, entonces, aquí en la iglesia. Evangelizar, sanar, liberar, restaurar como Él hizo. Debemos reconocer la misión de Cristo en las Escrituras y el cumplimiento que ha tenido en ella. Finalmente, hermanos, para concluir en este mensaje, quisiera dejar entonces retomar estos 3 aspectos que identifican a las Escrituras y Cristo, para que pueda quedar allí latente en nuestros corazones y poder siempre tenerlo presente a la hora de nuestra lectura diaria. Solo en la Biblia somos dirigidos a conocer a quién
es Jesús. Solo en la Biblia somos dirigidos a conocer quién es Jesús. Solo en la Biblia entendemos lo que Él vino a hacer y solo en la Biblia vemos que Él es el cumplimiento total de la palabra. Entonces eso nos lleva a responder a la pregunta de reflexión inicial cuando comenzamos el mensaje. La única manera de conocer con certeza quién es Cristo, qué vino a hacer y cuál es su propósito eterno, es abriendo la palabra con fe. La fe se sustenta en hechos, en la verdad de Dios. No emociones, no opiniones o tradiciones. Se trata de escuchar lo que Dios ha dicho de su Hijo, leer lo que Él anunció y ver cómo lo cumplió y cómo sigue obrando. Cristo es el cumplimiento de cada una de estas palabras. Ella es suficientemente verdadera y firme para revelarnos al Salvador, mostrar su obra y confirmar que Él es el cumplimiento perfecto de lo que ha prometido. Finalmente, les comparto entonces este pasaje de cierre que vemos en Hebreos 1, del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El discurso de Dios ahora, Dios cayó, ya no habló con ellos directamente. Cuando irrumpe Cristo, su discurso es Cristo. Su comunicación es Cristo. El Cristo de las Escrituras. Allí está directamente plasmado, hermanos. En estos postreros días, Cristo sigue siendo el discurso de Dios para nosotros. Muchas veces pensamos por qué sí habló en otros tiempos directamente con los profetas y hoy en día, pues que ya vino Cristo y su discurso. Allí textualmente podemos ver que es Cristo, el Cristo que revela esta Escritura. Que Dios le bendiga, hermanos. Recordemos siempre, Cristo viene pronto.